Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Os damos la bienvenida a una temporada más del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, en el que tanto Norberto Malatesta, como experto en oratoria, y yo misma, especializada en coaching de comunicación, os damos consejos para mejorar vuestras habilidades comunicativas y que os podáis convertir en unos oradores excelentes. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Hola Begoña, ¿qué tal? Un gusto estar contigo nuevamente, un gusto compartir con toda la audiencia esta nueva temporada del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, donde seguramente tendremos este año muchas cosas nuevas para contarles y para seguir compartiendo con quienes nos están siguiendo desde hace tanto tiempo. Exacto, y además este episodio, bueno, traemos un tema, un temazo yo diría, que es algo que nos preguntáis muchísimas veces, que es nada más y nada menos que el conocido y temido miedo o pánico escénico. Y yo me preguntaría, ¿por qué tenemos ese miedo? ¿Es normal tenerlo? Y es más, ¿se puede evitar? Y una pregunta que le hago directamente a Norberto. ¿Los grandes oradores también sienten este miedo, este pánico a la hora de ponerse ante su auditorio? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Norberto? Mira, lo que yo te puedo decir, Begoña, es que sí, claro, que los grandes oradores también sienten este miedo o esta tensión. Recuerdo, por ejemplo, he leído en algún lugar que Luciano Pavarotti, él decía que tenía tensión escénica antes de que se corriera el telón y comenzara a cantar. Y cuando comenzaba con los primeros a escuchar los primeros acordes musicales, se olvidaba de ese miedo escénico, de esa tensión. De modo que los grandes también tienen miedo. Es que pararse frente al público y que varios pares de ojos nos estén mirando, sin duda, la verdad que para muchos puede ser aterrador y la verdad que lo comprendo. Es lo que conocemos, como bien acabas de señalar tú, Begoña, como miedo escénico. Pero claro, lo que me pregunto y lo que nos preguntamos a veces en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching es, ¿miedo a qué? Uno tiene miedo cuando está frente a un peligro, cuando alguien nos quiere pegar o cuando una fiera nos quiere atacar. Pero claro, nada de eso pasa cuando tenemos que hablar en público. Por eso, desde el instituto, nosotros siempre sugerimos hablar no de miedo, no empoderemos al miedo, sino hablemos de respeto y de responsabilidad, y no de miedo. Respeto porque el público está dedicando unas horas de su valioso tiempo para escucharnos. Y el orador tiene la responsabilidad de dar lo mejor de sí y de cumplir con las expectativas de la audiencia. De modo que es esa responsabilidad que tenemos que asumir cuando nos toca enfrentar un auditorio, que es lo que nos puede causar miedo, pero olvidémonos del miedo. El miedo a hablar en público, o técnicamente como se conoce como glosofobia, es un sentimiento generalizado. No es que le pase a cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, a él sí, al otro no. Es un sentimiento generalizado. La pregunta entonces es, y ahora te la devuelvo, recién me preguntaste algo, ahora te devuelvo la pregunta. El miedo, ese miedo que sienten los oradores, ¿se puede gestionar de algún modo, Begoña, o no? ¿O no hay remedio para eso? A ver, antes de contestarte a lo que me has preguntado, así se puede gestionar, que es la pregunta que todo el mundo nos hace. Yo primero de todo quiero decirte que tienes toda la razón. Es decir, la pregunta es, pero exactamente, ¿miedo a qué? Y voy más allá. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de miedo a hablar en público? ¿Y qué es el miedo en sí? El miedo es una emoción que nos está alertando de que estamos ante un peligro y nos prepara para la huida, la defensa o el ataque. Esa es la función del miedo y es lo que nos permite sobrevivir como especie. Una emoción que compartimos con los animales. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Imaginemos un conejo que va tranquilamente paseando por el bosque y ve a un león, siente miedo porque piensa que su vida, no es que piense porque un conejo no tiene esa capacidad, pero ese instinto le alerta de que su vida está en peligro
y segrega, por lo tanto, toda una serie de hormonas que le van a permitir correr rápido para huir y evitar ser comido. Esa misma emoción de miedo la podemos sentir nosotros, las personas, cuando, por ejemplo, vamos por la calle de madrugada y nos amenaza una persona con una navaja. Pero claro, cuando sentimos miedo a la hora de hablar en público, no hay un peligro real, sino que estamos respondiendo de manera exagerada e inadecuada a una situación que no supone ningún peligro. Sentimos miedo porque nos lo hemos creado nosotros en nuestra mente con mensajes del tipo, seguro que no lo haré bien, seguro que pensarán que soy un fraude o que no soy lo suficientemente bueno, no sabré expresarme con claridad. Todos esos mensajes, todas esas frases nos asustan y hacen que nuestros niveles de estrés aumenten ante una situación que realmente no es peligrosa. Pero ese nerviosismo es el que dispara y hace que en un momento dado nos podamos equivocar. Por eso es muy importante, y ya daré después, como bien me ha pedido Norberto, una serie de pautas para gestionar ese miedo. ¿Cómo lo ves, Norberto? Bueno, más allá de lo que nos acaba de decir Begoña, realmente interesante para tener en cuenta de dónde sale ese miedo. Bueno, más allá de todo esto, hay que decir también que el miedo a hablar en público está asociado en alguna medida a la falta de práctica, a la falta de práctica. Yo les aseguro que teniendo en cuenta lo que nos dijo Begoña, por un lado, que toca más desde el punto de vista del coaching, de nuestros sentimientos, más una correcta preparación y mucha práctica, se puede gestionar el miedo cuando estamos frente a un grupo de personas. Y digo gestionar, y subrayo y en mayúscula esta palabra. No estoy hablando de quitar el miedo, de borrar el miedo. No, 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 no. Gestionar el miedo. Otra pregunta que me parece interesante que desarrollemos aquí, que suelen hacernos nuestros alumnos del Instituto de Oratoria y Coaching, es, bueno, ¿y cómo contrarrestar el miedo escénico? Bueno, aquí les quiero dar 5 pasos que tal vez les puedan resultar útil para gestionar ese miedo a hablar en público. Primero, piensen en positivo, actitud mental positiva. Segundo, organicen el tema, fundamental. Tercero, no improvisen. No improvisen porque las improvisaciones no nos llevan a buen puerto. Cuarto, trabajen mucho la conferencia, desde la preparación hasta la práctica. Y aquí está precisamente el quinto punto. Practiquen la presentación. Práctica, práctica, práctica. Yo les aseguro que si ponen en juego estos 5 puntos, más lo que nos acaba de explicar Begoña, a qué tener miedo y por qué tener miedo y en qué momento tenemos ese miedo que es injustificado, es algo que nos creamos nosotros mismos, las cosas pueden salir mucho mejor. ¿Te parece, Begoña? Exacto. En primer lugar, decirte que nos has dado grandes consejos que seguramente las personas que nos están escuchando los van a agradecer y esperamos que los pongan en práctica. Y yo voy a añadir desde el punto de vista del coaching otros consejos que tienen relación con lo que comentaba antes de que el miedo es un constructo, es un ideario, una imaginación que Ujú. crea nuestra mente. Por lo tanto, ¿cuáles son los 5 tips que yo voy a dar y que segura, o sea, tengo la total seguridad de que os van a ayudar a la hora de aprender a gestionar Interesante. ese miedo? En primer lugar, identificar y trabajar las creencias limitantes, esos mensajes de los que yo antes hablaba. Seguro que no lo voy a hacer bien, me voy a equivocar, qué pensar aquella persona, no soy a la altura. Todos esos mensajes nos vienen de creencias que nos están limitando y que muchas veces provienen de situaciones que hemos vivido en el pasado y de mensajes que nos han dado. Por ejemplo, cuando éramos niños, a lo mejor salíamos a exponer un tema ante la clase y algún compañero se reía de nosotros. Y ahí hemos fijado una creencia limitante de que no tenemos nada interesante que decir, de que lo vamos a hacer mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, identificar esas creencias para poderlas contrarrestar. En segundo lugar, fomentar tu autoconfianza, poniendo el foco en cuáles son tus fortalezas.
Tal vez tengas una sonrisa encantadora o una mirada muy dulce, una voz muy agradable. Pues potencia esos factores que son tus puntos fuertes. En tercer lugar, practica la respiración consciente para sentirte más relajado. Si yo estoy nerviosa, lo normal es que empiece a hiperventilar. Si hiperventilo, agudizo esa sensación de nerviosismo y esa sensación de ansiedad y entro en un bucle que va a ser negativo. Por lo tanto, la respiración consciente, pausada, etcétera, etcétera, me va a ayudar a rebajar ese nivel de estrés. En cuarto lugar, no busques el perfeccionismo. Es imposible tenerlo todo bajo control. Hay situaciones que se van a escapar. Tal vez estoy en una presentación virtual y se cae internet. Eso no es culpa mía. No es algo que pueda prever. Por lo tanto, no busquemos el perfeccionismo. Quedémonos con dar lo mejor de nosotros mismos. Y en quinto lugar, y yo creo que eso es algo importantísimo y lo hemos repetido en muchos episodios del podcast. Disfruta de hablar en público. Es la mejor manera para conectar con tu audiencia. Cuando una persona disfruta, recordad, las emociones se contagian. Vamos a hacer que las personas que nos están escuchando también disfruten y vamos a crear esa impronta emocional. Seguro que Norberto de eso también tiene mucha experiencia, ¿no? El disfrutar es algo que decimos muchísimo. Sí, claro, me quedo con dos cosas muy importantes que dijiste, todas, pero dos cosas. No buscar el perfeccionismo, es que el perfeccionismo no existe, es una pérdida de tiempo. Muy bien, ese punto, Begoña, me encantó. Y esto de disfrutar hablar en público. Muchas veces nuestros alumnos del instituto nos dicen, pero vamos, no me diga, profesor, que se disfruta estar parado ahí hablando de un montón de personas que me están mirando diciendo que hago bien, viendo que hago bien, que no hago bien. Claro que sí, que se disfruta. Exactamente. Tal vez no lo disfruten en este momento que están haciendo las primeras armas y empezando a tratar de ser buenos oradores, pero uno de los grandes motivos del orador es disfrutar, es disfrutar. Y esto también se puede hacer aplicando una actitud mental positiva. Porque la actitud mental positiva, acompañada de un buen trabajo de preparación y práctica, es una técnica, yo diría, 100% infalible para gestionar la responsabilidad de hablar bien en público. Lo que les quiero decir es que si piensan que pueden, podrán. Pero si piensan que no pueden, no podrán. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es tan importante gestionar el miedo? Es que todo pasa por nuestra actitud mental. ¿Y por qué es tan importante gestionar ese miedo escénico? Porque si logras gestionar la responsabilidad de hablar en público, ahí es cuando aparece la confianza y la autoestima, que de esto mucho sabe Begonia, que son las principales armas para combatir los temores, confianza y autoestima. Ahí es cuando comenzamos a transmitir la mejor versión de nuestro yo. El miedo a fracasar, yo diría que es lo peor que nos puede ocurrir. Si por no intentarlo, no lo queremos intentar, entonces creemos que estamos evitando un problema, nos estamos engañando. Intentar y no llegar no es el problema. Lo que es un problema es precisamente no llegar por no intentar. Pero la idea de este podcast es también hablar del miedo escénico, como bien lo presentó Begoña, y de tensión, de miedo y de tensión. Dos cosas muy diferentes. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del coaching, Begoña? Miedo, ese miedo escénico que puede terminar en pánico escénico, y por otro lado, la tensión escénica. Miedo escénico y tensión escénica. ¿Cómo se ve esto desde el coaching? Ahora os lo explico, pero dos cosas que quiero puntualizar y que son muy importantes. Ujú. Una de las que apuntaba Norberto y que lo resumiría en una frase. Los límites están en tu cabeza. Los límites se los pones tú. Claro, claro. Y el miedo, hablando del miedo que ha dicho Norberto, el miedo nos puede llegar a paralizar y eso es muy importante. No tenemos que tener miedo porque el miedo nos puede jugar muy en contra y nos puede llegar al bloqueo, a esa laguna mental que todo orador teme.
Y respondiendo concretamente a la pregunta que me ha hecho Norberto y que encabeza este podcast, miedo y tensión no son lo mismo, no son sinónimos, no tienen nada que ver. El miedo es limitante y, como comentaba antes, nos puede llevar a bloquearnos y a paralizarnos. Es ese miedo que nosotros tenemos fruto del perfeccionismo y de ese diálogo interno negativo del que hablaba antes y que tanta inseguridad nos puede llegar a producir como oradores. En cambio, la tensión es necesaria para un buen orador y tal vez ahora os sorprenda que os diga eso. Es lo mismo que hablar del estrés. Hay un estrés negativo, que es ese que nos paraliza, y hay un estrés positivo. Cuando hablo de esa tensión, estamos hablando de esta tensión, nos estamos refiriendo a ese estrés positivo que es necesario para ser un buen orador. ¿Y por qué es necesario? Porque es precisamente ese plus de energía que nos ayuda a concentrarnos, a mantenernos enfocados en el mensaje que queremos transmitir. También incluso a estar pendiente de la audiencia, de su lenguaje no verbal, de cómo estamos, de cómo les está llegando nuestro mensaje, de cómo estamos transmitiendo, de captar las emociones que está sintiendo el público. Y, por tanto, en resumen, nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, miedo y tensión no son sinónimos. Miedo es algo que tenemos que desterrar, porque ya lo hemos ido desgranando a lo largo de ese episodio. ¿Miedo a qué? En todo caso, sería responsabilidad y respeto. Y precisamente por esa responsabilidad hacia nuestra audiencia, tenemos que tener ese grado de tensión que nos va a permitir estar enfocados. ¿Cómo ves esa diferencia, Norberto? Me parece fundamental, sobre todo cuando tú hablabas de que es una cuestión mental, ¿no? Una cuestión mental. Y yo desde ese punto, tomándome de ahí, agarrándome de ahí, quiero decir que el miedo y el éxito juegan en la misma división en nuestra cabeza. Solo tenemos que darle paso, ¿m? Al que más nos interese que triunfe sobre el otro. Pero eso depende de nosotros. Por lo tanto, es muy importante distinguir entre miedo escénico y tensión escénica. Porque como bien señala Begoña, no son lo mismo. No es lo mismo. Es normal que tengamos cierta tensión antes de hablar en público. Yo, por ejemplo, antes de comenzar a grabar este podcast, tengo tensión, claro, ¿cómo no? No es que no me da lo mismo que salga bien que no salga mal. Tengo tensión, claro, porque quiero que las cosas salgan bien, por respeto también a quienes nos están escuchando. Es la misma tensión que tiene toda persona responsable a la hora de hacer frente a una determinada tarea. En este momento, esta es nuestra tarea. Yo he dictado cientos de cursos, Begoña seguro también, claro, y presentaciones en público. Sin embargo, antes de comenzar este podcast, como les decía recién, yo sentía tensión. Por lo tanto, tensión existe siempre, siempre va a existir la tensión. Es que si no, no nos corre sangre caliente por nuestras venas, si no sentiríamos nada. Hay que convivir con esa tensión. Pero también tengo que decirles que la tensión te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo, te exige, demanda una máxima concentración y por lo tanto tu rendimiento va a ser mucho, mucho más eficaz. De modo que fuera el miedo escénico y bienvenido la tensión escénica. ¿Cómo lo ves, Begoña? Tal cual lo has dicho, o sea, la tensión evidentemente la sentimos todos y es más, yo diría, nos tendríamos que preocupar si no sintiéramos esa tensión, porque eso significaría que pasamos, Nos da como lo se dice en mismo. España, no sé si es el mismo, la misma palabra en Argentina, pero que, bueno, somos unos pasotas y que nos da igual cómo Sale quede bien, este sale mal, podcast. te da lo mismo. Exacto. Por lo tanto, la atención es que es necesaria, porque lo que comentábamos antes, ¿no? Es lo que nos permite estar con todos nuestros sentidos puestos en la tarea que estamos haciendo, en este caso el podcast, en el caso del orador que está dando una conferencia o de un directivo que está
teniendo una reunión de trabajo con su equipo. Por lo tanto, es necesaria y tenemos que sentirla como algo que nos está beneficiando y nos está ayudando a ser más eficaces, más productivos y a dar lo mejor de nosotros mismos, como comentaba Norberto y he comentado yo también antes. En cambio, ya he dicho, el miedo es algo a desterrar y para lograrlo es necesario trabajar, y ese sería como el resumen de ese episodio, bajo el punto de vista del coaching, trabajar ese diálogo interno y esas creencias limitantes. Algo que evidentemente estamos haciendo día a día con los alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Por ello, vencer ese miedo escénico, antes Norberto decía, es muy importante la preparación, es muy importante tener muy claro el mensaje a dar, es muy importante la práctica. Yo desde el punto de vista del coaching añado, es muy importante el diálogo interno, las creencias limitantes, trabajar la autoconfianza. De ahí el éxito de las formaciones que hacemos por esa combinación entre oratoria y coaching. Es una metodología muy poderosa para podernos convertir en excelentes comunicadores. Yo creo que, no sé si quieres añadir algo, Norberto, o Me damos por parece que cerrado el episodio de hoy. hemos abarcado el tema desde distintos puntos, como siempre lo hacemos desde el coaching y desde la oratoria, y solamente decir, señores, fuera el miedo y bienvenido a la atención. De modo que hay que cambiar ese chip. Cambien el miedo escénico por la tensión escénica. Nada más. Y adelante, nada de miedo. No empoderemos el miedo. No empoderemos el miedo, empoderémonos nosotros, no el miedo. Exacto, pues hasta aquí el episodio de hoy. Daros las gracias siempre por vuestro apoyo y recordaros que podéis enviarnos vuestras preguntas al correo del instituto info@institutodeoratoria y coaching.com, que encontraréis también en la descripción del podcast. Y por mi parte, nos encontramos en el siguiente podcast. Que la pasen muy bien y será hasta nuestro próximo podcast. Adiós. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.